La gametogénesis es el proceso, es la formación de los gametos por medio de la meiosis a partir de las células germinales. ¿Qué es la gametogénesis? Es la conversión de las células germinales primordiales en gameto femenino y masculino, ¿no? Denominado en el gameto femenino como ovogénesis y el gameto masculino como espermatogénesis. La gametogénesis incluye dos procesos. Uno, la meiosis, para reducir la cantidad de cromosomas, a un número haploide de 23. Y lo que es la citodiferenciación, segundo, la citodiferenciación para acabar de madurar. Entonces, mediante este proceso, el número de cromosomas que existe en las células germinales se reduce de un número diploide a un haploide de 23 cromosomas. Es decir, que la mitad del número de cromosomas que contiene la célula normal. En lo que es, dice, referente al proceso que tiene lugar en los hombres como fin, es de producir un espermatozoide. Y esto se denomina como espermatogénesis, que se realiza en los testículos. En caso de las mujeres, el resultado son los ovocitos, denominado como ovogénesis, que se lleva a cabo en los ovarios. Mitosis. ¿Qué es la mitosis? Ya habíamos definido en sí referente en embriología, ¿no? La mitosis es la división celular específicamente que se da en las células somáticas, lo cual la célula madre va a dar lugar a dos células hijas idénticas a la célula madre y cada una de ellas recibe 46 cromosomas. Entonces se duplica lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Se puede decir que la mitosis es un proceso de división conservativa, porque el material genético se mantiene de una generación celular a la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la mitosis? Uno, distribuir el material genético de la célula original en conjuntos idénticos para cada una de las células hijas. Cada una de las células hijas recibe 46 cromosomas. Segundo, crecimiento de tejidos y órganos. Tercero, reparación celular luego del daño. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase, y dando lugar a las dos células hijas. ¿Qué ocurre en cada una de las fases de la mitosis? Profase. En la profase, los cromosomas se condensan. Estos cromosomas están formados por cromátidas, unidas por una región estrecha llamada centrómero o kinetocoro. Los cromosomas se observan como hebras delgadas. Al final de esta fase, los cromosomas se vuelven cortos y visibles dentro del núcleo. Se inicia la ruptura de la membrana nuclear, denominada como cariorexis. En el citoplasma, los centriolos han iniciado la migración hacia los polos de la célula, a medida que ocurre el ensamblaje del uso acromático con las fibras de actina y fibronectina. Metafase. ¿Qué ocurre en la metafase? Cada uno de los cromosomas duplicados se colocan a nivel del plano ecuatorial, en sentido antiparalelo a las fibras del uso mitótico. Se adhiere a estas fibras del uso, cada uno a nivel de su centrómero, a manera de anzuelo sujeto por dos extremos de las fibras del uso, adhiriéndose así a lo que es el cinetocoro. Una vez que el total de los cromosomas se encuentran al mismo nivel, cada uno, dice, en sí van a formar lo que es la placa metafísica. Cada uno, con su propia fibra del uso, forman la llamada placa metafísica en el plano ecuatorial. ¿Qué ocurre en la anafase? En la anafase ocurre la separación de las cromátidas hermanas. Se inicia el desensamblaje del uso acromático desde la porción distal en relación a los polos. Este fenómeno de tracción produce la ruptura de los centrómeros y las cromátidas hermanas se separan
flexionadas a nivel de su centrómero y se pueden observar las llamadas imágenes en B invertida. Al final de esta fase, los cromosomas están divididos en dos grupos y cada uno de ellos se van situando en los polos opuestos en relación al lugar que ocupan los centriolos. Telofase. En la telofase se inicia en el momento en que la membrana celular experimenta una fase de contracción medial y se inicia la citocinesis. Los cromosomas han llegado a los polos de la célula gracias a la activación del uso y el sistema de membranas del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso rodean al grupo de cromosomas en cada polo formando una nueva carioteca. Los cromosomas se desenrollan y se relajan y reaparece el nucleolo, dando lugar así a la formación de las dos células hijas. Cada una de ellas con 46 cromosomas. Entonces se replica, dicen, ¿no? Se copia lo que es el ácido desoxirribonucleico, el ADN. ¿Cuáles son los errores de la mitosis? Los errores de la mitosis son muy poco frecuentes y este proceso puede fallar especialmente durante las primeras divisiones celulares del cigoto. Estos errores mitóticos pueden ser especialmente peligrosos para el organismo porque el descendiente futuro de la célula madre defectuosa mantendrá la misma anomalía. Un cromosoma puede no separarse durante la anafase y este fenómeno se denomina como no disyunción. Y esto ocurre cuando una célula hija recibe dos cromosomas hermanos y la otra se quedará sin ninguno. Y esto da lugar a que una célula tendrá 3 cromosomas. ¿Cómo se llama esto, grupo? ¿Se acuerdan? Trisomía, doctora. Ah, muy bien, trisomía. Hemos llevado, ¿no? Alteraciones en número y estructura de los cromosomas. Y hemos visto lo que son las haploidías y aneuploidías. Y dentro de las haploidías se encuentran las poliploidías, ¿no? Entonces, las tetraploidías, las triploidías que no son compatibles con la vida. Y dentro de esas, las aneuploidías tenemos, ¿no? Que se encuentran las trisomías, como dice su compañera. Ejemplo de trisomías, grupo. La trisomía del par 21, doctora, el síndrome de Down. Muy bien, sí, síndrome de Down, de Landon-Down, trisomía del cromosoma 21. Otras trisomías numéricas. Trisomía 18, síndrome de Edward. Del cromosoma Trisomía 18, síndrome de Edward. Ya autosómica, ¿no? Autosómica en sí, alteración numérica autosómica. ¿Ya? ¿Algo? A ver, otro síndrome, grupo. Si no me equivoco, es la trisomía 13. trisomía 13, el síndrome de Patau. No se equivoca, sí está en lo correcto. Síndrome de Patau, ¿no? Trisomía del cromosoma 13. Y entre las alteraciones numéricas sexuales, una trisomía. Síndrome de Turner. No, esa es el una de monosomía. doctora. Síndrome de Klinefelter, ¿no? Síndrome de Klinefelter, síndrome de superhembras, síndrome de supermacho, ¿se acuerdan? Triple X. Sí, doctor. No se olviden. Muy bien. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es la división celular que tiene específicamente en las células germinales, ¿no? Células sexuales. Entonces, la meiosis en sí va a dar lugar en sí a una división meiosis 1 y la meiosis 2. Meiosis 1. La meiosis 1 también denominada como reduccional, donde a partir de una célula diploide 2N con 46 cromosomas duplicados, se dará origen a dos células haploides de 23 cromosomas, cada una con 2 cromátidas. Meiosis 2, llamada ecuacional, ¿no? Ecuacional, en la cual, por un proceso de división del centrómero, se separan las cromátidas hermanas para dar origen al final a 4 células hijas haploides, cada una con 23 cromosomas constituidos por una sola cromátida. Entonces, la meiosis 2 es igual que lo que es la mitosis, el mismo proceso de la mitosis. Meiosis 1. La meiosis 1, división reduccional. Dice, es una fase prolongada debido
a su proceso de la primera fase. Entonces, la profase 1, ¿no? Profase 1. Esta profase 1 dura, dice, aproximadamente 22 días en el ser humano, con una diferencia de secuencia en tiempo en relación a ambos sexos. Y tenemos lo que es en sí, dentro de lo que es la profase 1, también en sí, las fases de la profase 1, lectonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Lectonema es la fase de filamento fino. Los cromosomas inician su condensación y aparecen largos, delgados, finos. Se evidencia áreas de condensación de cromatina. Los extremos de los filamentos están unidos o adheridos a la membrana del núcleo, y esto se denomina como signo de Bouquet. La aparición del eje proteico a lo largo de las cromátides. Cigonema es la fase de filamento unido. Cada cromosoma, por fenómenos químicos, se colocan al lado de su homólogo, y este proceso también se conoce como apareamiento. Se hace más evidente en el eje proteico dependiendo cada uno de los filamentos. Se inicia el proceso de sinasis, donde cada lugar de las cromátidas no hermanas se alinean punto por punto, incluyendo la posición del centrómero. En este momento se forma el complejo sinaptómeno a partir de la activación de los ejes proteicos. Paquinema, fase de filamento grueso. Los cromosomas homólogos están completamente unidos en toda su extensión. Entre cromátidas no hermanas se inicia el entrecruzamiento o crossing over, en lo cual los segmentos cromosómicos son cambiados en algunos segmentos en número y extensión diversos. ¿Qué era el entrecruzamiento? Grupo, crossover o crossing over, que se da en la meiosis 1 y que ahora sabemos que se da en la fase, en lo que es la fase del paquinema. Doctora, ¿es el intercambio de segmentos de las cromátidas, o sea, la información genética que poseen cada par de cromosomas, ¿no? Porque son dos cromosomas. Muy bien, sí, es el intercambio de segmentos de cromátidas entre cromosomas homólogos emparejados, denominado a este proceso como entrecruzamiento crossing over o crossover, o también en sí denominado como recombinación genética, ¿no? Los genes intercambiados condicionan la misma característica genética, por lo tanto se produce la denominada recombinación genética y la constitución de cada cromátida queda alterada. Entonces, el proceso de entrecruzamiento o crossing over que se da en la meiosis 1 y que tiene lugar en la fase de paquinema. Diplonema es la fase de filamento doble. Los cromosomas inician su separación. En este momento se evidencian los segmentos donde ocurrió la recombinación genética y estas áreas aparecen en forma de X y se les denomina quiasma. En el sexo femenino ocurre a partir del 5º mes de la vida intrauterina y se produce una pausa en la maduración gracias a las sustancias producidas por el ovario, ¿no? Por lo que es el inhibidor de la maduración de los ovocitos. Hasta el periodo de la pubertad, y a este fenómeno se conoce como diptioteno o diploteno. En el sexo masculino, todo el proceso se inicia en la etapa de la pubertad, desde el inicio de la meiosis 1. Sabemos que en la ovogénesis, primeramente empieza la maduración en lo que es antes del nacimiento, y después continúa en la pubertad, que es muy distinto en la espermatogénesis, ¿no? Que comienza en la pubertad. Diacinesis, la fase de movimiento. Continúa la condensación cromosómica, luego inician la separación de las cromátidas no hermanas que participaron en el entrecruzamiento y los quiasmas van recorriendo hacia los extremos de los cromosomas y entran en la fase de terminalización. Metafase 1. ¿Qué ocurre en la metafase 1? Los cromosomas están libres dentro de la célula, los pares de cromosomas homólogos se sitúan en el plano ecuatorial. Cada cromosoma es adherido por uno de los ejes del uso cromático y los pares bivalentes se orientan al azar. Una vez que toman esa posición, se forma la placa metafísica en la zona ecuatorial. Anafase 1. El uso acromático inicia su restricción y separa los pares de cromosomas homólogos hacia cada polo de la célula. No existe división del centrómero, ya que los cromosomas
son separados en su integridad de su par homólogo y cada cromosoma ahora tiene 2 cromátidas. Telofase 1. La membrana inicia el proceso de citocinesis y los cromosomas en número de 23 se hallan hacia los polos y son cubiertos por los sistemas de la membrana dependiente del aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso. Una vez que estén cubiertos en su totalidad, los cromosomas se relajan, desarrollándose y el núcleo se reorganiza. ¿Qué es la intercinesis? La intercinesis es el periodo comprendido entre la primera y segunda meiosis. No se duplica el ADN. Meiosis 2, ecuacional. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo 2 células hijas y cada una con 23 cromosomas haploide y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. Profase 2. Profase temprana 2 y la profase tardía 2. Profase temprana 2. Comienza a desaparecer el envoltorio nuclear y el nucleolo. Se hacen evidentes largos cuerpos filamentosos de cromatina y comienzan a descondensarse como cromosomas visibles. Profase tardía 2. Los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el uso entre los centriolos y se desplazan a los polos de la célula. Metafase 2. Los cromosomas libres dentro de la célula se alinean en el plano ecuatorial, formando así la placa metafísica. El cinetocoro del centrómero está adherido por el uso en sus 2 extremos. Anafase 2. Las fibras del uso se retraen por desensamblaje y se produce la ruptura del centrómero en sentido longitudinal. Las cromátidas se separan hacia los polos, dando imágenes en B. Telofase 2. Se inicia la citocinesis y los cromosomas en cada polo son 23 de una célula cromátida. Son progresivamente cubiertos por sistemas de membranas para formar la nueva carioteca. Se organiza el nucleolo. El resultado del proceso completo será la formación de 4 células haploides con 23 cromosomas, cada uno genéticamente diferentes. Entonces, la meiosis 2 es igual al proceso que ocurre en la mitosis. ¿Cuáles son las consecuencias de la meiosis? 1. La recombinación genética o crossing over o entrecruzamiento. 2. La segregación al azar de los cromosomas homólogos. 3. La separación de los cromosomas maternos y paternos recombinados durante la anafase 1 y 2 al azar. 4. La formación de 4 células haploides a partir de una célula madre diploide. 5. Aumento de la diversidad genética por intercambio y distribución. Cuando acá en sí referente a lo que ocurre en la meiosis 1 y la meiosis 2, en lo que es diferente es en la anafase, ¿no? En la anafase en sí, los cromosomas en sí, en lo que es referente a la meiosis 1, en la anafase, el uso acromático inicia su restricción y separa los pares de los cromosomas homólogos hacia cada polo de la célula. Entonces, no existe división del centrómero, ya que los cromosomas son separados en su integridad de su par homólogo para cada cromosoma. Ahora tiene 2 cromátidas. Es muy distinto, ya ocurre la separación en lo que es la anafase 2. Las fibras del uso se retraen por desensamblaje y se produce la ruptura del centrómero en sentido longitudinal. Entonces, las cromátidas se separan hacia los polos opuestos a nivel de los centriolos, dando así lugar a las imágenes en B. Es por eso, dice que la separación de los cromosomas maternos y paternos recombinados durante la anafase 1 y 2 al azar. Entonces, ¿cuáles las consecuencias? Vuelvo a repetir de lo que es las consecuencias de la meiosis. Primero, la recombinación genética o crossing over, que está en inglés, o entrecruzamiento. 2, la separación al azar de los cromosomas homólogos.
3, la separación de los cromosomas paternos y maternos recombinados durante la anafase 1 y 2 al azar. 4, la formación de 4 células haploides a partir de una célula madre diploide. Y 5, el aumento de la diversidad genética por intercambio y distribución. Muy bien, ingresa también grupo lo que es ovogénesis y espermatogénesis. No he colocado porque ustedes saben ya referente a lo que es ovogénesis y espermatogénesis. A ver, vamos a ir recordando. ¿Alguien? Referente a lo que es ovogénesis. Que ustedes ya en sí conocen, que ya hemos llevado en gametogénesis. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la ovogénesis? Es el proceso de formación de los gametos femeninos. A ver, vamos a definir mejor. Alguien que sus compañeras pudieran dar lugar a la ovogénesis. ¿Se acuerdan? Es el proceso de gamesis que va a mostrar diferencias fundamentales entre un varón y una mujer. No. ¿Es la transformación de ovogonios a ovocitos? Ah, ahora sí, grupo, ¿no? Entonces, lo que es referente a la ovogénesis es la maduración de los ovogonios a ovocitos maduros. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo comienza la ovogénesis? ¿Y cuándo continúa? En las mujeres empieza cuando ¿cómo se llama? En el ciclo menstrual comienza ahí. No, grupo. Comienza antes del nacimiento, Miss, y continúa en la pubertad. Ah, estamos mucho mejor, sí, dice la maduración en sí referente a que tiene lugar, ¿no? En sí, se inicia, la maduración de los ovocitos se inicia antes del nacimiento y continúa en la pubertad. ¿Se acuerdan en sí de la formación de lo que es referente a lo que hemos ido llevando? Sí, tiene que pasar por atrás del tubo neural, entrar a lo que es por la formación de las 3 capas. Una vez llegan allá a las gónadas, que va Me he hecho dudar. Yo. ¿Ha hablado del tubo neural? Sí, hay una formación del tubo neural. Y las gónadas tienen no tiene nada que ver. Bueno, grupo, voy a dejar, como veo que ustedes están, voy a dejar que ustedes de nuevo vuelvan a repasar. Miren que hemos llevado ya referente a lo que es ovogénesis. Ingresa también grupo para su examen. Van a repasar ustedes, porque con lo que en sí he escuchado, no está en sí referente a lo que ustedes, lo que hemos llevado. Bueno, entonces van a repasar referente a lo que es ovogénesis y espermatogénesis. Bueno, a ver, espermatogénesis. ¿Cómo se denomina en sí a la conversión de las espermatidas en espermatozoides? ¿Alguien? Hablando de lo que es la espermatogénesis. 2 procesos, ¿no? Se dan la espermatogénesis. La meiosis y la espermiogénesis. De estos espermatogonios, que primeramente células germinales primordiales van a dar lugar a los espermatogonios. Espermatogonios tipo A, tipo B, ¿se acuerdan? Espermatocitos primarios, secundarios, espermatidas, y dando lugar a los espermatozoides. ¿Cómo se llama el proceso de conversión de las espermatidas a espermatozoides? Espermiogénesis. ¿Quién ha dicho espermiogénesis? Su compañero ahí escuchado. Sí, espermiogénesis, ¿no? Que va a dar lugar a la formación del espermatozoide. ¿Cuáles son las partes del espermatozoide? La cabeza, la cola. Está conformado por lo que es la cabeza, y en la cabeza la crosoma, ¿ya? Ha dicho la cabeza su compañera. El cuello, se ha olvidado del cuello. Y la cola. La pieza intermedia también. Bueno, grupo, ¿cuánto dura este proceso?
este proceso de lo que es la espermatogénesis, de la conversión del espermatogonio a espermatozoide. ¿Cuánto dura todo ese proceso? ¿75 días? 74 No. días. 60 a 65 días, doctora. Oh, no. Ya, ha dicho su compañera algo, 74 ya. Bueno, de 64 a 72 días. Dura en sí referente desde lo que es un espermatogonio hasta lo que va a ser la conversión de espermatozoides. 64 a 72 días. ¿Cuánto mide ese espermatozoide? ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Cuánto de diámetro tiene el espermatozoide? ¿Y cuánto en sí el ovocito? ¿Se acuerdan que les he dicho? De 0.05 y el óvulo mide de 0.14. No, vamos a hacer por micras, 65 micras. Y el ovocito 120 120 micras. micras. Bueno, grupo, voy a dejar que ustedes de nuevo vuelvan a leer referente a ovogénesis y espermatogénesis. Ingresa para su examen. Sí, pero no se me olvidar. ¿No ves? Sí, se han olvidado. Estaba queriendo dar referencias, sí, pero se han olvidado. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Me pueden decir? Sí, doctora. Muy bien, bases moleculares de la citogenética. Y vamos a hacer referencia a lo que son los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son estos ácidos nucleicos, grupo? El ADN y el ADN. Sí. Ácidos Ácidos nucleicos. ácido Sí. desoxirribonucleico. Muy bien. Los ácidos nucleicos, ¿no? Estos ácidos nucleicos que son macromoléculas, polímeros de gran importancia biológica, el ADN y el ARN, que constituyen el depósito de la información genética formado por nucleótidos dispuestos en una doble cadena de forma helicoidal. ¿Cuáles son los componentes químicos de los ácidos nucleicos? Va a estar formada en sí la unidad estructural básica, dice, del ADN y el ARN contienen lo que es un grupo fosfato. Unido al azúcar por un enlace fosfodiéster. Azúcar o glúcido de 5 carbonos. En el ADN denominado como desoxirribosa y en el ARN como ribosa. Las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas, la adenina y la guanina. Y las pirimidinas, la citosina y la timina. Que en el ARN, ¿no? Se cambia la timina por el uracilo. Entonces dice, un nucleótido está constituido por una base nitrogenada, una pentosa, azúcar de 5 carbonos, y un grupo fosfato. Y un nucleósido está constituido por una base nitrogenada y una pentosa. Las bases nitrogenadas, el ADN está conformado por una doble cadena de nucleótidos. Y estos nucleótidos, vuelvo a recalcar, está formado por una base nitrogenada, pentosa y un grupo fosfato o ácido fosfórico, también denominado. Y un nucleósido está formado por una base nitrogenada y una pentosa. Entonces, la adenina dice que se une específicamente a la timina, está unida por 2 puentes de hidrógeno, que es muy distinto, dice, referente a la adenina, en sí, adenina y el uracilo, se cambia en el ARN, ¿no? La timina por el uracilo. La guanina, que está específicamente unida a la citosina por 3 puentes de hidrógeno. Aquí tenemos referente a la estructura del ADN, ¿no? ¿Cuál es la estructura del ADN grupo? ¿Por qué está formado la estructura del ADN?
Por un grupo fosfato. Hemos dicho ya, ¿no? Un grupo fosfato. Por la pentosa. Pentosa, muy bien, azúcar de 5 carbonos. Y Bases nitrogenadas. Base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Dentro de las purinas, la adenina Y la guanina. y la guanina. ¿Y las pirimidinas? timina. La timina y la citosina. Hemos dicho que se cambia en lo que es el ARN, la timina por el uracilo. Bueno, entonces aquí tenemos referente a la estructura del ADN, ¿no? Que ya han dicho que está compuesto por lo que es un grupo fosfato, pentosa y las bases nitrogenadas. Entonces se une, dice, la timina específicamente con la adenina y está unida por 2 puentes de hidrógeno. La guanina específicamente se une con la citosina y así por 3 puentes de hidrógeno. Citosina, guanina, ¿no? Que se une específicamente por 3 puentes de hidrógeno. Adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? La primera función es dirigir la síntesis de proteínas o biosíntesis de proteínas y transmitir la información hereditaria, lo que llamamos el código genético. Dirigir la síntesis de proteínas. Un gen es un fragmento de ADN que dirige la síntesis de una proteína responsable de la aparición de un carácter. Cada molécula de ADN está constituida por numerosos genes sucesivos. A un gen con una determinada secuencia de nucleótidos le corresponde una proteína con una determinada secuencia de aminoácidos. El ARN es el encargado de ejecutar la información contenida en el ADN y el encargado de sintetizar las proteínas. ¿Qué quiere decir? La transcripción. La información que está en el núcleo, ¿sí?, referente al ADN que se encuentra en el núcleo de la célula, debe salir hacia el citoplasma. Y esto se denomina como transcripción. ¿Y cómo va a salir la información? Mediante lo que es el ARN mensajero. Transmitir la información hereditaria. El ADN se duplica o replica. Gracias a ello, los caracteres hereditarios se transmiten de padres a hijos. La replicación se desarrolla el ADN, cada hebra sirve de molde para la síntesis de cadena complementaria y se vuelven a enrollar en la doble hélice. Tenemos los componentes referentes a lo que es el ADN, el ARN de transferencia, ARN mensajero y el ARN ribosómico. ¿Cuáles son los componentes de cada uno? Sus funciones, la localización y la síntesis. ¿Dónde se realiza la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, componentes del ADN. El ADN está formado por lo que es un grupo o ácido fosfórico, desoxirribosa, adenina, las purinas y pirimidinas, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina. ¿Cuáles son la función del ADN? Contiene la información genética de la célula. Localización, donde se encuentra núcleo, mitocondria y cloroplasto. ¿Dónde se va a realizar la síntesis? En el núcleo. ARN de transferencia. Componentes, ácido fosfórico, ribosa, adenina, uracilo, citosina y guanina. La función del ARN de transferencia es que transporta aminoácidos hacia los ribosomas. Localización en el citoplasma. La síntesis núcleo. ARN de ARN mensajero. ¿Cuáles son los componentes del ARN mensajero? Ácido fosfórico, ribosa, adenina, uracilo, citosina y guanina. La función que cumple el ARN mensajero lleva el mensaje genético hacia los ribosomas. La localización en el citoplasma. Síntesis en el núcleo. ARN ribosómico. Componentes, ácido fosfórico, ribosa, adenina, uracilo, citosina y guanina. La función que tiene es la traducción, une el anticodón con el codón y los aminoácidos. El anticodón va a llevar lo que es el ARN de transferencia
y el codón, el ARN mensajero. Localización en el citoplasma. Síntesis en el nucleolo. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es el conjunto de ADN y ARN y está formada por las proteínas básicas o denominadas como histonas y las proteínas ácidas o denominadas como no histonas. Entonces, dice, es el conjunto de ARN y ARN, histonas y proteínas no histonas que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas, que está formado por un filamento de ADN, y proteínas en el cual se asocia a 200 nucleótidos para construir los nucleosomas. La cromatina, los componentes nucleoproteicos forman la cromatina, el ADN, ARN, las proteínas básicas histonas y las proteínas ácidas no histónicas. La cromatina en sí se va a dividir en lo que es la eucromatina y la heterocromatina. En los sonoloides se encuentran, dice, formando la cromatina, se divide en lo que es la eucromatina y la heterocromatina, de acuerdo a la capacidad que tienen de teñirse con determinantes colorantes. La eucromatina o cromatina verdadera se tiñe débil, en ella se encuentran la mayor parte de los genes activos o funcionales de un individuo. La heterocromatina, que se tiñe más frecuentemente, la podemos dividir en dos clases, lo que es la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la heterocromatina con lo que va a ser la eucromatina? La heterocromatina, vamos a ver las diferencias entre lo que va a ser la heterocromatina con lo que es la eucromatina. La heterocromatina durante la interfase se mantiene más condensada y se tiñe más intensamente. Mientras que en sí, en los cromosomas, durante la mitosis, la eucromatina se condensa y la heterocromatina se descondensa. Y este fenómeno se conoce como alociclia. Vuelvo a recalcar. Dice, la heterocromatina durante la interfase se mantiene más condensada y se tiñe más intensamente. Mientras que en los cromosomas, durante la mitosis, la eucromatina se condensa y la heterocromatina se descondensa. Este fenómeno se conoce como alociclia. La ecromatina ocupa las áreas claras y más centrales del núcleo, en tanto que la heterocromatina constituye los cromocentros intensamente teñidos y se ubica periféricamente en contacto con la cara interna de la envoltura nuclear, formando una especie de canales en los orificios internos de los complejos del polos nucleares, ¿no? Entonces, la heterocromatina, otra de la diferencia es que la heterocromatina se duplica más tardíamente durante el periodo de la síntesis del ADN en la interfase. La eucromatina es genéticamente activa, o sea que transfiere información en forma de ARN mensajero, mientras que la heterocromatina se mantiene inactiva. En sí, esta cromatina puede activarse y transformarse en eucromatina. La heterocromatina se divide en lo que es la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva es en sí la cromatina que nunca se activa y que se encuentra principalmente en las zonas cercanas del centrómero del cromosoma. Y la heterocromatina facultativa es aquella que en el momento dado es necesario para expresar la información, pero se inactiva, y después de esto en sí tenemos esta inactivación referente a lo que son los cromosomas X de la hembra, formando así lo que se denomina el corpúsculo de Barr. Entonces, la eucromatina facultativa, denominada también como heterocromatina sexual. A esta heterocromatina, que solo se condensa en ciertos tipos celulares, formando así la cromatina sexual o corpúsculo de Barr.
Entonces, podemos encontrar este corpúsculo de Van en lo que son las células de la mucosa. Células de la mucosa bucal, donde habitualmente se estudia en ciertos corpúsculos que se encuentran adheridos a la membrana nuclear. También en las células nerviosas que se encuentran cerca del nucleolo y en los glóbulos blancos polimorfonucleares de la sangre teniendo la forma de un palillo de tambor adherido al núcleo. Entonces, estos corpúsculos de Van en sí, que referente que solamente se va a dar en el cromosoma X, que va a tener lugar en lo que es el cromosoma X. Cromatina sexual. Adelante. Doctor, ¿podría repetir dónde podemos encontrar los por favor? A ver, ¿dónde vamos a encontrar los corpúsculos del Van? ¿Qué tenemos acá? Ustedes ya han visto en histología. La mucosa bucal. La mucosa bucal, ¿no? Estos corpúsculos del Van podemos encontrar en la mucosa habitual, donde habitualmente en sí estos corpúsculos del Van se encuentran adheridos a la membrana nuclear. Podemos encontrar las células nerviosas cerca del nucleolo y en los glóbulos blancos polimorfonucleares de la sangre que tienen la forma de un palillo de tambor adherido al nucleolo. Esto ha llevado en histogrupo referente a la heterocromatina y cromatina en histología, la tinción en sí que se hace referente. ¿Han llevado grupo? ¿Alguien? ¿Se acuerdan de la reacción de Fulgen? En la cual se tiñe, para lo que es el ADN, se tiñe con colorantes básicos. No, doctor, no hemos llevado. ¿No ha llevado? A ver, voy a preguntar. Grupo, los demás, ¿no han llevado referente? Me parece que sí han debido llevar. Bueno. Cromatina sexual. Tenemos acá en el hombre y la mujer, ¿no? Se inactiva, dice el cromosoma referente a lo que es uno de los cromosomas X, ¿no? Tenemos el cariotipo 46XY y 47XXY. Entonces, cromatina sexual 0. No es inactiva, dice, ¿no? Cromosoma X en sí. 47XXY, 48XXY, tenemos una, ¿no? En sí. La mujer, 45X, no hay en sí, se inactiva el cromosoma X. 46XX inactiva, dice, ¿no? Referente, esto es referente a los corpúsculos, referente a cuerpos de Barstam, ¿no? Que se inactiva en sí referente, dice aquí 1 se inactiva, aquí 2 tenemos en lo que es 47XX, 48, 3 y 49, 4, ¿no? 49XX, 4 corpúsculos de Barstam. Muy bien. Biosíntesis de proteínas. La biosíntesis de proteínas o síntesis de proteínas. Vamos a quedar aquí, grupo. Vamos a quedar aquí en biosíntesis o síntesis de proteínas. Eso, ¿han llevado grupo referente a las tinciones en histología? ¿Qué tinciones han visto? La eosina y la hematoxilina. No le podía escuchar muy bien. Sí, doctora, le decía, hemos llevado con la hematoxilina, la eosina. ¿Y no han visto referente a la tinción de Fulgen? No, doctora, únicamente como mención, doctor. Ya. Bueno, grupo, vamos a quedar acá. Biosíntesis de proteínas. Quedamos aquí y para después llevar lo que es alteraciones, que es un recordatorio nada más de lo que ha sido el tema, ¿se acuerdan? Cromosomopatías que habíamos llevado ya en embriología y vamos a recordar referente a lo que son los cromosomas. Bueno, vamos a quedar aquí